Mi nombre es Manuel Guillermo González Hernández. Actualmente funjo como director del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico de la Universidad Evangélica de El Salvador, abogado de la República. Y en esta oportunidad, pues, es un gusto compartir con ustedes un tema que es bien importante con relación a lo que es el tratamiento entre familias dentro de las acciones que la misma ley permite y acciones que la ley no permite. En este sentido, vamos a tocar el tema de lo que es la violencia intrafamiliar. Y para estos tiempos de confinamiento, de encierro o de cuarentena, están surgiendo algunos hechos por ahí de violencia intrafamiliar que, según datos estadísticos, esto ha incrementado en un porcentaje mínimo, pero sí en un porcentaje también de alerta. Para comenzar a hablar de esto, vamos a decir de que la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en su artículo 3, la define como aquello que constituye violencia en cualquier acción o omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas que son integrantes de una familia. Por eso es que la ley contra la violencia intrafamiliar regula precisamente este tipo de relaciones o de eventos que se generan. Antes, históricamente, y hablando de antecedentes, podemos decir de que esta ley es relativamente novedosa, en el sentido de que en aquellos tiempos no existía marco legal que regulara esa conducta que se da o que se genera entre familias. De hecho, históricamente y culturalmente, podemos ver que la familia dentro de su núcleo como tal, porque de familias hay diferentes acepciones y formas de hacer familia. Pero vamos a irnos a una familia clásica. La familia clásica compuesta dentro del núcleo familiar por el papá, la mamá, o sea, los esposos y los hijos. Y ahí tenemos una forma de familia, no porque hay muchas. Pero dentro de esa forma de hacer familia, se vino contemplando de tiempos muy atrás, de que el manejo siempre ha sido patriarcal. Las disposiciones han sido patriarcales. Las tomas de decisiones han sido patriarcales. Y en este sentido, pues, como se conocía en derecho romano, el pater familia era, es decir, el padre de familia, era el que disponía, era el que decidía, el que decía sí, el que decía no. Pero ¿qué venía sucediendo con este tipo de situaciones? Venía sucediendo de que ese papel, ese rol que jugaba este hombre, se fue desnaturalizando prácticamente por ser él la cabeza y el que toma decisiones. Cuando al pater familia pues no se le obedecía la disposición como tal, tuviese o no tuviese razón, entonces este fue creyendo en medio de todo ese devenir de acciones de que él tenía el derecho primario, ¿verdad?, para controlar, para disciplinar, como él quería, con severidad, incluso aún hasta abusando y disponiendo de la vida de su esposa, de su mujer o de sus hijos. Y es así entonces como esto se viene dando, y nosotros conocemos términos en El Salvador como, por ejemplo, decimos, fulano de tal es machista, decimos. Entonces, por las acciones que se le venían viendo en el camino, en relación a que si él disponía algo y no se hacía como él disponía, entonces él hacía uso de otro medio. En este caso, entramos a lo que es la violencia. Y así se vino dando esta situación al grado, pues, de que esta violencia se da porque no hay respeto en sí entre los integrantes que conforman a la familia. Es decir, por ese tema del machismo, ¿verdad? De que el hombre dispone y se hace lo que él dice.
Hay muchos factores culturales, hay muchos factores sociales que inciden en esto. Podríamos hablar como el factor económico, por ejemplo. El hombre de años atrás viene diciendo, yo trabajo, yo doy el dinero, yo aquí dispongo. Y entonces todos esos factores vinieron dándole bastante protagonismo a que el hombre actuara de la forma como lo hacía, sobrepasándose de sus límites. Y bueno, recuerdo de pequeño que decía mi abuela, por ejemplo, entre hermanos y casados, decía, nadie mete su mano. Recuerdo que antes, en los cuerpos de seguridad de aquellos tiempos, la Guardia Nacional, la Benemérita, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, todos esos cuerpos de seguridad, si una señora llegaba a decir, mire, fíjese que fulano me golpeó, pero es su marido, sí, no, ahí no podemos hacer nada. Y eso era todo. Porque el hombre tenía el derecho sobre ella, sobre sus hijos, disponía, y la mujer tenía que quedarse callada por todos esos factores, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer se quedaba callada, incidía en que la víctima favorecía al agresor. En este sentido fue que en El Salvador se le vinieron dando vigencia a leyes que vinieran protegiendo este tipo de acciones que se venían generando, porque la mujer se quedaba callada, es decir, la víctima, y llegando pues al estudio más profundo de esta situación, no vamos a decir de que el agresor es el hombre y que la mujer es la víctima o que los hijos son las víctimas. En la familia moderna se ha descubierto, y tenemos también algunos porcentajes estadísticos, donde el agresor no solamente puede ser el hombre. El agresor, hay ocasiones en que es la mujer la que acciona como tal. Hay ocasiones donde los hombres son víctimas, hay ocasiones donde la mujer son víctimas, hay ocasiones donde los hijos son víctimas, hay ocasiones donde los padres son víctimas de los hijos. Y todo eso es violencia intrafamiliar. En este sentido, entonces, es que la ley se ha venido actualizando a la necesidad social y por eso es que se crea la ley contra la violencia intrafamiliar, a efecto de regular este tipo de acciones que se venían dando, pues, ¿verdad? De forma común, la violencia era contra la mujer en un principio, donde los hombres podían abofetear, los hombres podían hacer acciones en daño no solamente de la esposa, no solamente de los hijos, sino de toda la familia. En este sentido, al buscar, por ejemplo, este tipo de acciones en los juzgados, nos encontramos de que hay demandas en contra de hombres, de esposos, del sector masculino, por ejemplo, que en un buen porcentaje ha venido actuando como tal. También hay denuncias de hombres en contra de mujeres. Esto es hasta cierto punto, esto es risible, por decirlo así, porque en otros tiempos el que un hombre fuese a denunciar, por ejemplo, de que está siendo víctima del maltrato de su esposa, eso era, wow, un bullying completo. Era penoso. Sin embargo, ahora pues ya con nuestra jurisprudencia, con nuestro estudio jurídico ya avanzado, con el avance de la sociedad, ahora encontramos en los juzgados de que hay demandas de hombres en contra de mujeres por violencia. Entonces vamos a ver ya unos dibujitos por ahí para ir viendo algunos cuadros o algunas figuras que nos van a ir llevando a entender un poquito más esto, porque la acción de esa violencia que se genera no solamente se da del hombre a la mujer, sino que también hay ciertos patrones donde se controla esa actividad de violencia de la mujer hacia los hombres. Lo único que, como repito, ahora tenemos ya en nuestra legislación moderna y en nuestra sociedad moderna, tenemos casos donde el hombre pues ha
ha agarrado valor, ha ido a los juzgados, donde ahora los jueces, los juristas, las personas ya no se admiran en el sentido de decir, wow, mire, este hombre dice que la mujer lo golpea, le pega. No, 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 son casos que se tratan en una forma seria y legal, pues, porque así lo establece la ley y no es un tipo de violencia que se genere como patrón, el patrón sea de que es el hombre quien lo hace, no, también la mujer, también. Entonces se da, como dije hace un momento, también de hijos hacia los padres, ¿verdad? Ver esta situación real, social que se está dando, y máxime en estos tiempos en los cuales estamos confinados todos en casa, en cuarentena, ha habido un incremento por ahí leve, pero sí de gran importancia con relación a este tipo de acciones de violencia. Ya dijimos pues de que la violencia son acciones o omisiones de hechos que se realizan en contra de un miembro de la familia. Acá puede ser hacia entre parejas, incluso también es o se puede dar en el noviazgo también, definitivamente. En este sentido, se va creando entonces, dentro de esta violencia que se genera, se van creando ciclos y así es como se le va dando el tratamiento a esta situación. En este sentido, dentro del ciclo de la violencia intrafamiliar, y se llama ciclo porque es repetitivo, es un círculo que se genera Por ejemplo, está la fase de la tensión, y la fase de la tensión es aquella que la iniciamos con, ¿qué? Discusiones leves, con una palabra ahí medio ofensiva, con una palabra un poquito más ofensiva, con... después de las palabras, pues pasamos a las ofensas mayores y así es como se va generando esta situación. Con la primer palabrita, por mínima que sea ofensiva, daña. Y el problema que se da es de que si desde un principio la pareja permite esta situación, por muy pequeña que sea, puede irse acrecentando esta situación. Algo que comenzó tan pequeño se puede ir poquito a poco acrecentando hasta llegar a la segunda fase. La primera fase de este ciclo de violencia lo vamos a llamar la fase de la tensión, ¿verdad? Donde empezamos con palabras, con las ofensas, que sí, que vos sos igual que tu mamá, que vos te pareces a tu papá, y por ahí se va acrecentando la situación. Posteriormente vemos la fase de la agresión. De las palabras pasamos a agredirnos físicamente. Ya vamos a hablar de golpes y ya vamos a ver qué tipo de agresiones también esto conlleva. Pero en este ciclo, y se llama ciclo precisamente, porque es un círculo vicioso, en el sentido de que comenzamos con la fase de la tensión, discusiones, palabras bien, palabras mal. Segunda fase, que es la fase de la agresión, los golpes. Pasamos a las agresiones, a los golpes, que también conlleva un delito de agresiones o de lesiones. Ya estamos hablando de área penal, que es totalmente diferente. Pero que después de las fases de la tensión, de la agresión, ¿verdad? Llegamos a la fase del arrepentimiento, en la que la pareja se pide perdón y se dice, mira, perdóname, sí, pues fallé, se me pasó la mano. Y el agredido dice, el violentado dice, vaya, pues te perdono. Genéricamente, digo genéricamente porque no es que sea de un sector masculino al sector femenino únicamente. Se dan en las dos vías. Pero por lo general, o en la mayoría de casos, es el sector masculino quien lo ejerce hacia el sector femenino. Entonces viene el hombre y dice, perdóname, hija, mira, te pegué 2 que 3 trompones y perdóname. Entonces dice la señora, el sector agraviado, bueno, lo voy a perdonar entonces porque por mis hijos, por lo económico, por la vivienda, lo voy a perdonar porque, bueno, para mantener el matrimonio. Y en ese ciclo repetitivo, la violencia vuelve otra vez, porque después de la fase
del arrepentimiento, del perdón, de la conciliación entre los agredidos, ajá, volvemos otra vez. A lo mejor pasa un tiempito por ahí quieto, pero después volvemos a la fase nuevamente y el problema que se genera acá es que vamos agarrando como una costumbre en este ciclo, ¿no? Porque te amo, te golpeo, dicen, ¿verdad? No, es que mi esposo porque me quiere, es que me castiga. Y entonces todo ese tipo de situaciones son las que han llevado a que el violentado o la violentada caigan en un silencio. En este sentido, entonces, es que se ha venido acrecentando esta situación. Y ahí está la fase, en esa fase repetitiva, donde no se denuncia, no se dice nada, pero cuando la persona violentada no denuncia, está desfavoreciendo la relación intrafamiliar. Le está haciendo un favor al agresor jurídicamente, pero le está haciendo un daño psicológicamente, porque son campos repetitivos. A veces esos campos devienen de herencia. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, uno de niño ve que papá le pega a la mamá, uno cree de que eso es lo correcto y eso es lo que tenemos que hacer. Y así se va repitiendo ese ciclo de generación en generación, ¿verdad? De hecho, como decía hace un momento, el artículo 3 lo define, ¿verdad? Que la violencia intrafamiliar o violencia doméstica se refiere a los actos violentos que se producen en los hogares y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro miembro familiar. Eso es lo que dice el artículo 3 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Y la misma ley, pues dándole seguimiento, nos enseña qué tipos de violencia intrafamiliar son las que se producen. Dentro de esos tipos de violencia intrafamiliar que se producen, tenemos, por ejemplo, la violencia física, que es lo que explicaba hace un momento, donde ya se llega al momento de los golpes, la agresión, el daño que se produce en una persona que es golpeada, que es agredida, que es lesionada. Ese tipo de violencia intrafamiliar es violencia física, que puede trascender al campo penal también por el tipo de acción que se genera o conducta que genera el actor en este caso. También tenemos como otro tipo de violencia, la violencia psicológica. En la violencia psicológica no hay necesidad de llegar a los golpes para ser un violentador. No, si no me ha pegado, si es que no hay violencia, ¿cómo no? La violencia física es la de los golpes. La violencia psicológica es aquella violencia donde dañamos la psiquis de las personas. Donde le decimos, por ejemplo, a la pareja, es que no servís para nada, por ejemplo. Es que sos un... y empezamos a decir cosas que violentamos la psiquis de las personas. Este no sirve para nada, esta no sirve para nada, que este es un no sé qué. Entonces, si no lo estamos golpeando, pero en la medida de que le estamos diciendo y le estamos gritando de que es una persona inservible, le estamos dañando psicológicamente. Es un daño y esta es una violencia intrafamiliar que también la ley la contempla para ser regulada y para ser discutida dentro de un proceso judicial. Tercero, el tipo de violencia intrafamiliar sexual, por ejemplo, ¿verdad? En una ocasión yo preguntaba y decía, mire, ¿podrá haber violación entre esposos? Y alguien me dice, no, porque son esposos. Pues fíjese que sí, porque aunque sean esposos, la relación sexual que dentro de la pareja se va a consumar siempre tiene que ser por mutuo consentimiento. Y no es cuestión de que es mi mujer, ese es el dicho cultural de una persona que tiene ese síndrome del machismo, ¿verdad? No, es que es mi mujer. Y como es mi mujer, yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Eso es violencia sexual. La relación sexual de la pareja debe de ser siempre por mutuo consentimiento. ¿No? Y además de ser por mutuo consentimiento, también debe de consentirse en qué es lo que realmente se va a hacer, hasta dónde se va a llegar. Entonces, todo eso es violencia sexual. También tenemos la violencia económica. Cuando tenemos discusiones, el esposo le dice a la esposa, pues mira, no te voy a dar ni 5 y bloqueamos lo económico. Eso es una violencia económica. ¿No? Limitar
a la familia, limitar a la esposa, no ayudar con las obligaciones económicas para el sostenimiento de la familia. Todo eso se llama violencia económica. Y también tenemos lo que es la violencia patrimonial, donde ya estamos hablando de, bueno, cuando hablamos de patrimonio, ahí entran bienes de toda clase. Dentro de esa violencia patrimonial también es la limitación al alcance que pueda tener el agredido de los bienes que se puedan poseer como familia. Entonces, como vemos, hay diferentes formas de hacer violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, no es solamente a los golpes como creíamos, sino que son diferentes áreas. Lo que hablábamos hace un momento, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, vemos las bofetadas, los golpes, los puños con cualquier objeto, daño corporal, pues que con cualquier parte o en cualquier parte del cuerpo, que la violencia física es un acto atentatorio que afecta el cuerpo de la persona, ¿verdad? Ya decíamos también dentro de lo que es el área psicológica, es toda acción o omisión donde se cause daño, dolor, perturbación emocional, alteraciones psicológicas, disminución de la autoestima, por ejemplo, en el agredido o la agredida o en el familiar a quien se le está ejerciendo su violencia, pues esto afecta la salud mental y emocional de la víctima. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido porque todos estos son generadores de obligaciones jurídicas también. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dentro de ello, pues, tener mucho, no sé, mucho cuidado, mucho tino en cuestión de la forma, más que todo, de los comportamientos, por decirle así, que vamos a presentar como tal dentro del conducirnos como familia como tal, ¿verdad? Entonces, ahí podemos observar dentro de todo esto, o de estas clases de violencia intrafamiliar, de que todas, realmente todas dañan, todas dañan. Cualquier tipo de violencia intrafamiliar trae daños en contra de la familia. Todo esto, como dije en un inicio, surge precisamente de ese convivir dentro de la sociedad. Todo esto surge porque, la ley surge porque se vinieron dando patrones. El hombre pega, papá pega, el hombre grita, papá grita, él hace lo que quiere, como quiere hacerlo, y como él es el papá, pues aquí no ha pasado nada. Entonces, por eso es de que el Estado ha tratado de regular con esta ley especial, ley contra la violencia intrafamiliar, a normar, ¿verdad?, la conducta que se debe de tener como parte de la familia. Pero todo esto que estamos hablando, y más que todo, vamos a ver acá cómo se genera desde la perspectiva psicológica esta situación, ¿verdad? Hay algunos hechos generadores, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces esto deviene de la falta de los controles de impulsos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la carencia afectiva, ¿verdad? En el agresor más que todo. La incapacidad para resolver los problemas de forma adecuada. Y hay otros factores que pueden ser hechos generadores, como por ejemplo el uso de drogas, el uso de alcohol o de cualquier otro estupefaciente que altere la calidad de la persona como para poder ejercer este tipo de situaciones. Y vamos a crear otro hecho generador actual, moderno, es decir, actualizado a este día. Les decía también de que dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, en estos días como que ha aumentado un poquito. Nosotros como miembros de la familia, según lo acostumbrado, llamémosle así,
según lo acostumbrado, nosotros como miembros de la familia aparecemos más que todo 8 horas en el trabajo, casi todo el día fuera de casa. Nos vemos en la noche por momentos con nuestros hijos, con nuestra esposa, pero ahora en confinamiento, ahora en cuarentena, hoy pasamos todo el día, hoy pasamos toda la noche, junto con la pareja, junto con los hijos. Ahí se han estado dando algunas tensiones, algunos conductas o criterios que han venido a variar un poquito en esa conducta, el encierro en casa, no tenemos más espacios para dónde salir, hacia dónde acudir. Entonces, todos estos factores acarrean psicológicamente o emocionalmente situaciones que vienen a reventar, pues prácticamente en una alteración personal. Entonces, esta falta de actividades diversas a las que nosotros estamos acostumbrados y ahora pasar en casa día y noche en un encierro es uno de los factores que pueden cambiar o alterar a la persona, y esto ha venido a desencadenar en situaciones de tensión, un par de palabras que ofenden, hasta llegar al ciclo que expliqué al principio, y de una o de otra manera, pues se tiene ahí un aumento de este tipo de violencias que se están generando en la familia. Pero bien, habiendo conocido ya el tema sobre esta situación, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, la ley contra la violencia intrafamiliar nos indica los pasos a seguir, porque no podemos dejar, o sea, más que dando es decir, teniendo el conocimiento de este tipo de acciones o omisiones que dañan a la familia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos aguantando, seguimos en la rutina del antepasado hasta el día de hoy y seguimos en la misma situación de siempre. Creería de que no. Lo más conveniente es que cuando usted se sienta, ya sea mujer, hombre, padre, hijo, de que se está generando un hecho que venga a vulnerar su derecho como tal, usted puede inmediatamente dar aviso. Porque una cosa comienza con palabras ofensivas y termina con agresiones y aún hasta la muerte. Hemos tenido casos en los juzgados de situaciones donde él mató a su esposa, donde la esposa lo mató a él. Uno de los casos, para poner de ejemplo, que se dio en algún par de años por ahí, arrestan a una señora y las notas en los periódicos decía esposa homicida, y el contenido en la plana decía la señora fulana de tal mató a su esposo, le hace todo disparo, bla, bla, bla. Y entonces esa situación generó a otra cosa mayúscula. Al final la señora sale libre. ¿Y por qué la sacan libre? Porque se demostró de que esto venía de una violencia y que ella actuó en legítima defensa. Es necesario entonces de que esto lo tratemos jurídicamente, psicológicamente, de tal manera de que esta situación no vaya a romper a otras acciones mayores. Podemos acudir, por ejemplo, a una asesoría en el Centro de Práctica de la Universidad Evangélica de El Salvador, ahí le podemos asesorar. De ahí podemos acompañar, por ejemplo, los juzgados, un juzgado de paz, juzgados de familia, como para poder dar aviso a estas situaciones, para que las acciones u omisiones en contra del núcleo familiar no nos lleven a situaciones que vayamos a lamentar más adelante. Agradezco a ustedes por su atención. Estamos a sus órdenes para poder atender en consejería, en mediación o en situación de acompañamiento a los juzgados en caso se esté dando una situación como la que estamos planteando para la protección de la familia. Estamos ubicados contiguo al edificio número 4
de la Universidad Evangélica de El Salvador en el Centro Integrado de Mediación y Práctica Jurídica. El 2275-4079 es el teléfono que está disponible para ustedes. También podemos tener contacto con ustedes por correo electrónico, ahora que no podemos salir. Mi correo electrónico es manuel.gonzalez@ues.edu.sb. Y ahí podemos estar a las órdenes de ustedes para poder ampliar este tema, para poder dar asesoría y para poder acompañarle y ayudarle de tal manera que las familias sean familias victoriosas. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.